Bueno, continuamos esta noche. Damos la bienvenida de nuevo a Jorge Mínguez. Muy buenas noches, Jorge. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Gracias estáis? por estar una vez más con nosotros. Gracias a vosotros. En este caso, he llamado a Jorge para hablar de ese área que también coordina en Diputación, Bienestar Social, porque hace tan solo unos días, Jorge, aprovechabais una comparecencia, además con el presidente de la Diputación, con César Rico, para dar a conocer ese balance del pasado año. Un balance, vamos a entrar luego en algunas cifras, pero yo creo que a nivel general hay que quedarse con una afirmación con la que empezaba además el presidente de la institución a desglosar los diferentes capítulos, y era que existe un compromiso social marcado, y prueba de ello es, por ejemplo, luego comentaremos esto, que no hay listas de espera, ¿no?, en el ámbito social en la provincia. Bueno, es un compromiso real, ¿eh? Lo dice el presidente, lo reafirmo, en este caso lo reafirmo yo. Y es una realidad latente en la Diputación Provincial, ¿no? Es decir, yo creo que, primero, hay que trabajar para gastar lo menos posible en bienestar social. Es decir, ese sería un objetivo magnífico, porque eso significaría que las cosas van bien. Pero cuando las cosas todavía no van bien, como es el caso, lo que hay que hacer es trabajar. Hay algunos que citan esto de invertir en lo social, ¿no? Y es verdad, todavía nos queda mucho camino por realizar. No hay listas de espera, ¿eh? Y atendimos el año pasado ese dato que también anunciaba el presidente, en torno, el número redondo, a 40.000 burgaleses en el territorio, ¿no? Es un dato a reseñar, es un dato hay que tener en cuenta. Es verdad que es un dato global, ¿eh? Luego de esos 40.000 hay que ver la realidad, ¿no? Es decir, cuáles son de mayores, infancia, inmigración, etcétera, ¿no? Pero bueno, el trabajo se ha hecho. Nos hemos gastado todos los burgaleses en algo capital, que son el resto de los burgaleses, los más necesitados, las personas más desfavorecidas de nuestros municipios, algo así como 32 millones de euros, ¿no? Pero es verdad que queda todavía trabajo por hacer, desgraciadamente, ¿eh? Es una partida importantísima, Jorge, y lo decías, ¿no? Lo ideal sería no tener que invertir tanto, porque eso querría decir que Claro. va la cosa mucho mejor, sobre todo cuando se habla de determinados programas. Pero yo no sé si el año 2016, en su cómputo, ha sido un año de transición, un año de mejora, un año en el que se ha podido ver que las necesidades son algo menores en la provincia, porque se habla de recuperación, se habla de que la situación no es tan mala como hace unos años, pero en el medio rural esto también se nota ya. Sí, se nota, claro que se nota, ¿cómo no se va a notar? Con independencia de que nos gastemos más que otros años, que todo se ha dicho de paso. Pero también es verdad que eso, en esos números globales de los cuales hablamos, luego se podría extractar cada uno de ellos. Nos gastamos más pues, porque nuestra población envejece. Y cada año hay una mayor necesidad en el territorio como consecuencia de ese envejecimiento, ¿no?, al cual hay que atender y estamos obligados a cumplir. Es verdad que la mejoría se nota, y se nota también en el mundo rural, en la provincia de Burgos como en otras provincias, ¿no? Es verdad que se va notando esa mejoría de una forma paulatina y tal vez lenta, tal vez algo más lento de lo que nos gustaría a todos, pero es verdad que existe una mejoría, ¿no? ¿Cuál es el sector dentro de todos en los que actúa este ámbito de bienestar en el que más se invirtió el pasado año, bien por programas, bien por ayudas, bien por necesidades o bien porque se puso algo en marcha? La respuesta es facilísima, ¿eh? Yo creo que todo el mundo conoce que la Diputación tiene 5 residencias de ancianos, ¿no? 2 en Fuentes Blancas, en Miranda de Ebro, en Oña, y otra en Burgos Capital, que es San Agustín. Nuestras residencias es lo que se come, cariñosamente hablando, el grueso del presupuesto provincial, ¿no? El déficit de las residencias está en torno a los 13 millones de euros. Ese es el capítulo, nuestros mayores, a los cuales dedicamos 24 horas al día, todos los días del año, que lo hemos hecho, lo hacemos y lo vamos a seguir haciendo de cara al futuro, ¿no? Ese es el gran agujero, cariñosamente, que tiene la Diputación Provincial. Aquí hay que hacer un paréntesis, Jorge, cuando se habla de Hagámosle. residencias, porque claro, la pregunta siempre es obligada. Además, yo siempre se la hago también a César Rico cuando llega el momento de hacer balances. Hay que hablar de competencias, hay que hablar de la Junta de Castilla y León, hay que hablar de si llega o no el momento de poner sobre la mesa al final todas estas cifras, porque si bien es cierto que hace unos meses parecía que la situación podría derivar ya en determinadas conversaciones
ahora sí que sí, ha dicho el presidente de la Diputación. Bueno, la financiación todavía planea, hay que ajustar, hay que determinar a nivel autonómico cómo va a ser, pero hay que empezar a hablar de esto. No hemos dejado de hablar. Yo creo que el tema de los traspasos competenciales, aquello que entendemos que está atendiendo día a día la Diputación Provincial, pero que debiera de atenderlo la propia Junta de Castilla y León, no lo hemos dejado de hacer. Lo hemos seguido anunciando, lo hemos seguido tratando, se ha seguido hablando. Es verdad que el presidente ha anunciado ya con una mayor intensidad, si cabe, que a partir del último trimestre del año se va a volcar más en este ámbito competencial, ¿no? Pero dicho esto, hay que decir también otra cosa. Es que lo que estamos hablando es de pasar a la Junta 5 residencias de ancianos que evidentemente si yo fuese Junta de Castilla y León o un ayuntamiento nos dijese a la Diputación, claro, estamos hablando de que hay un déficit de 13 millones de euros. Que es verdad que la Junta nos lo podría delegar. Claro, porque aquí hay que decir que se pueden dar dos escenarios, ¿no? Que se traspasen directamente esas residencias, puesto que la competencia es de la Junta, o que la Junta aportase el dinero, ¿no? Y fuese la Diputación la que siguiese con la gestión. Que eso también pudiera ser perfectamente. Pero claro, nos lo podría delegar. Claro, luego está que la Diputación a esa delegación diga sí o diga no. Y va a decir sí, si eso viene acompañado de recursos económicos para poderlo hacer frente desde dentro, como lo hemos venido haciendo ahora, con la diferencia que ahora lo hacemos con recursos propios, ¿no? En cualquier caso, en ello estamos, ¿no? En ese traspaso, en esas negociaciones que, bueno, que liberarían en este caso a la propia Diputación Provincial de un capital muy importante, ¿no? ¿Qué sentido tiene retomar, continuar o intensificar esas conversaciones en los últimos meses de 2017, Jorge, si todavía la cuestión de la financiación a nivel autonómico no se ha resuelto? Hombre, le has dado en el clavo de lleno, ¿no? El tema, primero es definir ya la postura, clarificar cuáles son, en este caso, la postura de la propia Diputación Provincial, ¿no? Cosa que yo creo que ya está más que clara, ¿no? Es verdad que la propia Junta de Castilla y León, esta y todas las comunidades autónomas al día de hoy tienen un serio problema de financiación autonómica. Y eso es pues porque el Madrid, y también lo explicaba el otro día el presidente, ¿no? Bueno, pues existe un gobierno que está a atender para poder sacar los diferentes proyectos, a atender a los diferentes grupos de la oposición, ¿no? Las minorías traen estas cosas, ¿no? Es decir, no hay una financiación autonómica y previsiblemente lo malo de todo ello es que tampoco lo va a haber a futuro, ¿no? Un acuerdo, una negociación a mayores que a la propia Junta de Castilla y León, que es lo que en este caso nos importa, le diese una mayor capacidad económica, que a su vez esa mayor capacidad económica le permitiese, claro está, quedarse en este caso con las residencias, las 5 residencias de la Diputación, pero también con las residencias de otras diputaciones de nuestra comunidad autónoma. ¿Cómo se entiende eso de que a corto plazo, por lo menos dentro de esta legislatura, seguramente no se pueda resolver el tema de la financiación, sobre todo por la minoría que existe en el Congreso? Si desde la oposición, por ejemplo, se reclama de forma insistente, y esto también es algo histórico en nuestra provincia, el hecho de que se encuentre una solución y de que sí o sí se solucione el tema de las residencias. La pregunta es buenísima y la respuesta te la debieran de dar ellos, no yo no lo sé. Es decir, claro, es verdad, se da la paradoja, ¿no? Es decir, es difícil llegar en Madrid a un acuerdo de una mayor financiación autonómica y resulta que en las provincias nos están diciendo a nosotros que hagamos los traspasos. Esos traspasos no se hacen pues porque el ente autonómico no tiene los recursos económicos suficientes para poderlos asumir. Entiendo que en cualquier caso lo que se pretende desde la Diputación, desde el área de bienestar y desde el equipo de gobierno es intentar adelantarse a esa situación, tener todo preparado para en el momento que se pueda decir, bueno, tiene que ir por este camino o por este otro, el recorrido tenerlo ya parte hecho. Sí, bueno, el recorrido está hecho, ¿no? Bueno, desde el equipo de gobierno de la Diputación lo hemos manifestado en infinidad de ocasiones, en público y en privado, verbal y escrito, es decir, lo hemos dicho por activa y por pasiva, no nos quedan ya más medios ni más formas de decirlo, ¿no? Yo creo que en este caso la competencia es propia de la Junta de Castilla y León, debieran de ser la propia comunidad autónoma quien asumiese la competencia, en este caso concreta, de las residencias de ancianos, y bueno, pues con la puerta abierta a negociar a futuro, claro está,
por lo que hemos hablado anteriormente. Pero dicho esto, también hay que decir otra cosa, ¿no? Primero, el compromiso que hasta que eso llegue, si llega, de la institución provincial va a seguir siendo el que es. Es decir, nuestro compromiso es la atención de calidad a nuestros residentes. Eso viene siendo una bandera de la Diputación Provincial desde hace décadas, lo sigue siendo a día de hoy y manifestamos que lo va a seguir siendo. Es decir, pese a lo que cueste, que cuesta, esta Diputación Provincial, el compromiso formal, serio y riguroso es de seguir atendiendo a nuestros mayores como lo hemos venido haciendo a día de hoy. ¿Cuál es el estado de esas residencias, Jorge? ¿En qué momento se encuentran? Hablabas de ese déficit, pero ¿cuál es la situación de ese conjunto de residencias? A ver, la situación es francamente buena. Voy a dar un dato, ¿no? Es decir, yo creo que además es un dato objetivo. Seguimos teniendo más demanda que oferta y ya a partir de ahí que cada uno extraiga las conclusiones que considere, ¿no? Seguimos atendiendo a 800 residentes todos los días del año, sus 24 horas, con un equipo profesional de más de 400 personas en su conjunto. Eso nos hace indicar que el nivel de exigencia y la prestación es de calidad, ¿no? A partir de ahí, siempre pueden faltar cosas, es indudable, todo es mejorable en esta vida, nadie lo niega, y por lo tanto, como no lo negamos, seguimos invirtiendo en cada una de ellas todos los años lo que así se pueda y lo que así entendemos, ¿no? Bueno, de hecho, hemos visto algunas inversiones, ¿no? De forma reciente. Se han hecho, sí. En materia de hacerlas más sostenibles, por ejemplo, se ha trabajado en ese sentido. Imagino que por el momento y mientras se produce o no ese traspaso, esta será la línea. Sí, bueno, y lo va a seguir siendo. Es decir, a ver, las instalaciones hay que mantenerlas, hay que cuidarlas. Con unas instalaciones buenas y con unas buenas dotaciones podemos prestar una mejor asistencia, ¿no? Y por lo tanto en ello estamos, ¿no? En la Diputación Provincial hay tres pilares que son básicos, ¿no? En cuanto a residencias de ancianos, ¿no? La alimentación, la higiene y la asistencia sanitaria son pilares inquebrantables, ¿no? Eso lo ha sido así siempre, lo va a seguir siendo. A partir de ahí, todo aquello que a mayores haya que hacer, lo hemos estado haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Cerramos el paréntesis de residencias. Le cerramos cuando quieras. Jorge, porque decía yo, bueno, y comenzábamos además hablando, no hay lista de espera, es algo en lo que incidía mucho el presidente de la Diputación, y para que la gente se haga una idea de la importancia de este dato, es que, por ejemplo, si hablamos de ayudas de urgente necesidad, hay que decir que en Burgos, en nuestro medio rural, nadie se queda sin esas ayudas si realmente cumple unos requisitos. Sí, la verdad es así. Es decir, a ver, es una convocatoria abierta de 1 de enero a 31 de diciembre, ¿no? Es decir, los criterios, a ver, la verdad que iba a decir aquello de que son fáciles, desgraciadamente, de cumplir, ¿no? Y además, en un apunte que es realmente importante, cubrimos todas las necesidades que se puedan producir en el medio rural. Esas necesidades son desde las más básicas, que bien pudiera ser la alimentación, que los hay, desde ayudas a audífonos, cualquier tipo de ortopedia, que también los hay, hasta inclusive la compra de libros. Esto que hace unos años algún partido de la oposición llevaba como novedoso a la Diputación Provincial, ¿no? Dice, queremos que se compren los libros. Bueno, si realmente existe esa necesidad en ese núcleo familiar, hace años que la Diputación Provincial compra los libros a esas familias. ¿De qué cantidades estamos hablando para decir, bueno, no hay lista de espera y es una convocatoria abierta? A ver, partimos todos los años de una partida de 300.000 euros, ¿no? Para ayudas de primera necesidad, ¿no? Es verdad que esa partida ha habido algún año que se ha agotado en el transcurso del mismo y por lo tanto se suplementa en función de las necesidades, y ha habido algún año, como consecuencia de esa mejoría que hablábamos antes, pues que no se ha agotado plenamente. Ahí o han existido ayudas o reclamaciones, peticiones vinculadas con el ámbito de la vivienda, Jorge, porque sí, es un tema que se ha puesto mucho sobre la mesa. Muchos ayuntamientos a lo mejor no han podido llegar a determinados lugares, pero para eso también está la Diputación. Sí, claro, cómo no, y de hecho lo tenemos, y de hecho hay una oficina concreta en la Diputación Provincial que atiende todos los viernes en horario de mañana, para el tema concreto de hipotecas, pero claro, basado lógicamente en el mundo rural. Es verdad también que el número de usuarios ha descendido con respecto a otros años, pero bueno, mientras exista un único burgalés en cualquier pueblo de nuestra provincia, desde luego la vocación de la propia Diputación es atenderle.
Ayudas de urgente necesidad, otras ayudas destacadas, ayudas a domicilio, por ejemplo, decía Sí, el presidente, bueno, importantísimas también cuando se habla del territorio, cuando se habla de una provincia como la nuestra, y en esto, al igual que en la anterior, tampoco existen listas de espera. Y yo quiero insistir en esto ya no solo porque lo dijese el otro día César Rico, sino porque no todas las provincias pueden presumir de una situación como esta. Mira, el servicio de ayuda a domicilio en nuestra provincia, claro, esto que se ve desde fuera es realmente complejo. Primero porque de norte a sur tenemos más de 250 kilómetros, solamente en nuestra provincia, de norte a sur, desde el primer pueblo hasta el último, ¿no? Y luego de este a oeste, pues hay casi prácticamente otros 200 kilómetros, ¿no? Claro, en municipios que atendemos, sabes, como bien se sabe, tenemos 369 municipios, a los cuales hay que añadir otras 600, del orden de otras 670 entidades locales menores, ¿no? Es decir, estamos hablando de casi 1 millar de núcleos de población repartidos en toda la geografía, ¿no? El tiempo de respuesta máximo que está dando la Diputación Provincial en ayuda a domicilio, estamos hablando a día de hoy de 72 horas. Es decir, desde que un centro de acción social repartido, cualquiera de los 21 centros de acción social repartidos en la geografía provincial, detecta un caso de ayuda a domicilio, el tiempo desde que se detecta hasta que esa persona es asistida ya en su domicilio es un máximo de 3 días. Hablamos también... Estamos hablando de que atendemos aproximadamente y al día en torno a las 1.200 burgaleses. Ahí quería llegar yo porque es una cifra más que considerable, ¿no? En torno a los 1.200 burgaleses y, como bien he dicho, en 1 millar prácticamente de núcleos de población con una extensión geográfica tremenda, y son todos los días del año atendidos en sus correspondientes domicilios. ¿Qué lugar ocupa dentro de la memoria del pasado año en bienestar social, Jorge, lo relativo a inmigración? Porque también ha sido un colectivo vulnerable dentro de la crisis. Hemos hablado de ellos, se ha hablado incluso también de refugiados en nuestra provincia en los últimos meses. ¿Qué lugar ocupan dentro de esa memoria? ¿Y hasta dónde llegan esas ayudas también para ellos? Mira, nosotros el tema de inmigración, como cualquier otro tema, lo tratamos con sumo cuidado y con todo el cariño del mundo. También es verdad que es un tema que ha mermado, sobre todo en los últimos 3-4 años a fecha ha ido mermando. Pero siguen quedando zonas concretas en nuestra provincia donde el índice de inmigración es muy superior a otros y que, por lo tanto, la asistencia de la Diputación Provincial a estos colectivos ha habido que prestarles. En este caso lo venimos prestando a través de convenios que tenemos firmados con diferentes asociaciones, ¿no? Y voy a citar en el caso concreto de ACEM, ¿no? Y más concretamente lo voy a focalizar en una zona de nuestra provincia, que es la zona de la Ribera del Duero, donde mayor problema de inmigración se ha podido detectar, a diferencia de otras zonas, ¿no? En los últimos años se ha visto mucho el trabajo de campo que se ha venido haciendo a través, como bien decía, de ACEN, como a través de los propios servicios sociales de la Diputación, en cuanto en lo referente a lo que ha sido los retornos de estas personas, ¿no? Ha habido un mayor índice de retornos, ha habido que trabajar sobre... Hace otros años era justo lo contrario, ¿no? Bueno, pues hemos visto que bueno, pues ha habido que acentuar el esfuerzo y el trabajo en este campo, y ahí es donde hemos entrado. Pero también es un capítulo importante la inmigración en la Diputación. Estos programas se corresponden a 2016, pero ya estamos en agosto de 2017. Jorge, ¿cómo está discurriendo el año en el ámbito de bienestar social para la Diputación y al final para esos programas? Insisto que aquí estamos mencionando 2, 3, pero son muchísimos. Sí, bueno, hay infinidad de ellos. A ver, nosotros estamos en plena ejecución presupuestaria, como todo el mundo bien puede conocer a estas alturas, pero es verdad que, y tú lo dices, hay muchos programas, Hay programas de infancia. Hay que tener en cuenta que la Diputación tiene conveniados 24 centros infantiles en toda nuestra provincia, ¿no? Hay 24 municipios de la provincia que, a través del programa Crecemos, están facilitando la conciliación de la vida laboral y familiar, ¿no? Y eso también lo apoyamos, Y cada guardería de estas nos viene a reportar un gasto de en torno a los 12.000 euros anuales, y tenemos 24, donde también hay que tener en cuenta que ya no solamente sostenemos, en este caso, esa conciliación de la vida familiar para evitar que esas familias se desplacen a otros núcleos de población más grandes,
pero también a través de estas guarderías estamos generando empleo y empleo de calidad y empleo en el mundo rural. Si a cada una de esas 24 guarderías, que tiene una media de 2 trabajadores, pues a través exclusivamente de este programa hemos creado 50 puestos de trabajo, ¿no? Es decir, bueno, son cosas que hay que tener en cuenta, todo suma. Hay otra serie de programas, claro está el programa de la teleasistencia, que también atendemos a un número importante de burgaleses, que lo hacemos en este caso en colaboración con Cruz Roja, ¿no? Que lo hemos venido haciendo, pero que lo seguiremos haciendo. Es decir, hay que tener en cuenta, primero, la apuesta importante del equipo de gobierno por los servicios sociales. Servicios sociales que en el mundo rural a veces suelen ser grandes desconocidos, ¿no? Pero repito, ha habido cuantías importantes, hay un presupuesto importante. El presupuesto de servicios sociales de la Diputación se lleva, en este caso de la tarta, aproximadamente el 34% del total del presupuesto, y que la plantilla de trabajadores de los servicios sociales de la Diputación asciende a más de 540 personas. Por lo tanto, estamos hablando de un área importante y que mientras existan las necesidades, mientras sepamos que existe un burgalés que en cualquiera de sus vertientes nos puede necesitar, desde luego ahí estaremos. Jorge, gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias a vosotros. Gracias y gracias por acercarnos todas estas cifras del área de bienestar social. Nosotros continuamos.